Somos maestros en el arte de la trampa. Vivimos esperando tener los beneficios de un estado estando en otro estado. Hay una gran parte de lo que es este mundo de búsqueda de sanación y de espiritualidad que está intentando continuar el camino de una espiritualidad desde el ego. No tenemos sentido solos, somos mucho más un ecosistema que un individuo. Estás intentando entender el mar creyéndote que la ola es diferente al mar. Emocionaligencia. Inteligencia emocional en esteroides. Totalmente fuera de la caja. Ideas de todas las disciplinas del saber humano, al servicio de tu intento de escape de la Matrix. Somos maestros en el arte de la trampa. Vivimos esperando tener los beneficios de un estado estando en otro estado. Buscamos la paz estando en la tribulación. Y siempre nos aproximamos a la espiritualidad con un secreto. Y el secreto es, bueno, voy a poner en práctica todas estas cosas que me están diciendo, pero me voy a mantener mi individualidad guardada. Yo voy a transitar por todo este camino que en realidad lo que me está pidiendo es que yo abandone mi importancia personal, abandone mi apego a las relaciones, deje de alimentarme emocionalmente de las emociones con los demás, deje de alimentarme de los frutos de la demanda del ego y perderme en el todo. Sí, está bien, pero yo no le voy a hacer caso a eso. Yo voy a hacer todas las cosas, voy a meditar, voy a leer, voy a investigar, voy a dejar ir, pero me voy a mantener siendo yo. Hay una gran parte de lo que es este mundo de búsqueda de sanación y de espiritualidad que está intentando continuar el camino de una espiritualidad desde el ego material, es decir, desde la mente del cuerpo del individuo. Estamos manejando un montón de conceptos utilizando como centro ontológico el yo. Y entonces lo que pasa es que así las cuentas no cuadran. No tenemos sentido solos en este plano material. En este plano material somos mucho más un ecosistema que un individuo. Las nociones del individuo se van borrando a medida que conoces más y más biología. Y a nivel esotérico o a nivel, digamos, espiritual, cada vez manejamos más el tema de que nosotros creamos la realidad en la que vivimos. Somos seres que proyectan de adentro hacia afuera, que vivimos bajo un principio fractal. Y entonces lo que hacemos es que buscamos consuelo en la espiritualidad y nos olvidamos de ese principio fractal, nos olvidamos de esas leyes que son las que generan ese conocimiento del que nos alimentamos, y entonces pretendemos beber de ellas, comer de ellas la parte rica que nos hace sentir bien, pero entonces renunciamos a la parte dura, y por eso entonces esa sanación no viene, por eso esa paz no viene, por eso siempre hay un pastel de cosas en la cabeza, y por eso no paras de buscar y buscar y buscar y estar en muchos grupos y ver videos y leer cosas y meterte en muchas terapias. Claro, porque estás generando un conocimiento desde una consecuencia. Es decir, estás intentando entender el mar creyéndote que la ola es diferente al mar. Lo mismo pasa con las vidas pasadas. El tiempo es un concepto del ego, ya que el pasado no es el pasado. El pasado es lo que vino antes de mí y el futuro es lo que viene después de mí. Si no hay un ego, no hay pasado, presente y futuro. Compartimos conciencia, compartimos esa sabiduría, compartimos las experiencias, compartimos las emociones, como si se tratara de un bosque. Pero entonces esa necia búsqueda de utilizar la espiritualidad para encontrar esa respuesta a ese
mal sentir, sin querer dar ese paso, sin lanzarse a romper la continuidad y el concepto del que uno es, en realidad lo que está generando es más confusión y más malestar.